Buenos días chicos, una nueva clase teórica, estamos ya terminando la teoría de tercera, queda muy poquito y arrancaríamos la teoría de segunda. Hoy, la clase de hoy vamos a ver lo que sería calentadores de agua, ambos dos, o sea, termotanque, que el reglamento, como bien lo dice acá, lo llama calentador de agua por acumulación, y calefón, que luego lo vamos a ver en esta misma clase, que el reglamento lo llama calentador de agua instantáneo. Bien, conexión de termotanque. El reglamento llama al termotanque calentador de agua por acumulación. ¿Por qué? Porque se acumula el agua dentro de un depósito y se calienta como si fuera una olla con agua. Se compone de un tacho, así se llama el depósito, tacho, que será el depósito de agua de chapa de hierro con proceso anticorrosivo o enlosado. El agua del depósito es calentada por un quemador primario ubicado en la base del tacho, o sea, debajo del depósito vamos a tener un quemador primario que caliente el agua del tacho, ya les dije, como si fuera una olla. Llevará material aislante térmico entre el tacho y la chapa exterior. Yo les puse este dibujo, esta foto, en realidad no corresponde a un termotanque esta foto, no pude encontrar y no tengo acceso al aula, ahí tenemos un termotanque donde se le puede ver la aislación. Si ustedes se fijan, esto sería el tacho, la parte interna, esta parte exterior sería la chapa visible y entre uno y otro encontramos un material aislante térmico que cumple dos funciones. Lana de vidrio es lo que más se usa en termotanques, no poliestireno de alta densidad. Lana de vidrio con una doble función: mantener el agua caliente dentro del tacho, que no se enfríe por acción de la temperatura ambiente, y evitar que la chapa exterior se caliente, que no sea peligroso. Muy bien. Nota: por tratarse de un artefacto de funcionamiento discontinuo, ¿recuerdan qué eran los artefactos de funcionamiento discontinuo? Si no lo recuerdan, son los artefactos que encienden y apagan por medio de algún mecanismo automático que no tiene que ver directamente la mano del dueño. O sea que un calefactor, a menos que tenga termostato, un calefactor común y corriente, no es un artefacto de funcionamiento discontinuo, porque para ponerlo al mínimo o ponerlo al máximo, yo tengo que accionarlo. En cambio, el termotanque, yo me voy de mi casa y el termotanque sigue encendiendo y apagando solo. Bien, en el caso del calefón también. ¿Por qué? Porque yo no estoy delante del calefón indicándole una acción, sino que por ahí abrí una canilla a 20 metros del calefón y el calefón se prendió lejos mío. Por eso, todo artefacto que tenga funcionamiento discontinuo, que significa que el propietario no está al lado cada vez que enciende para encenderlo, deberá ventilar reglamentariamente a los cuatro vientos, elevar su remate a los cuatro vientos, que era sobrepasar 30 centímetros o 0,30 metros de todo parapeto circundante en un radio de 1 metro, todo obstáculo en un radio de 1 metro. Además del quemador principal, contará con un quemador secundario. El quemador secundario en este artefacto es el piloto, que mantendrá la columna de calor, calentará la termocupla y accionará el encendido. Eso ya lo saben de calefactores. La importancia de la columna de calor en este artefacto se debe al funcionamiento discontinuo, ya que el encendido y apagado del quemador principal se producirá de forma automática a través de un termostato. Ahora vamos a aprender cómo funciona ese termostato. Pero lo que dice acá es que si no estuviera la columna de calor, cuando se enciende el aparato solo, se enciende el quemador principal solo, esos gases, si no tienen nada que los succione hacia arriba, como es esa columna de calor, tenderían a quedarse en la columna de ventilación y ahí generaría un problema. Por eso la importancia de que siempre haya una columna de calor moviendo el aire hacia arriba. Bien, seguimos. El termostato detectará la temperatura del agua. Este es el termostato. La parte de atrás es el sensor y la parte de adelante es la unidad de control. Se llama Unitrol, normalmente se pide como Unitrol, pero es la marca Unitrol. Es un termostato.
Entonces detectará la temperatura del agua y accionará el paso o corte de gas al quemador principal. Esto es importante, dice, no regula el caudal de paso de gas. O sea que, si no regula el caudal, ¿se acuerdan en el artefacto cocina? ¿Cómo regulaba yo el caudal de un quemador? Por medio del robinete. ¿Se acuerdan? Accionábamos el robinete al mínimo, al máximo, y ese movimiento de la perilla hacía que se regulara el caudal de paso de gas. En este caso el termotanque no tiene regulación del caudal. ¿Qué significa? Significa que el quemador principal va a encender siempre a su máxima potencia, siempre. Entonces, ¿cómo hago para calentar más o menos el agua? Porque puedo calentar más o calentar menos. La regulación del termostato le indicará al centro de control en qué rangos de temperatura deberá trabajar. O sea que, en realidad lo que hace es encender más o menos tiempo. No más o menos llama. La llama, dijimos, es siempre la misma. Pero va a encender más tiempo o menos tiempo según lo que yo le diga acá. Esta es la perilla de calor del agua. Cuanto más calor le dé, más tiempo encendido va a estar para recuperar. La perilla del centro tiene una posición de cerrado, seguido de piloto y luego grados de temperatura. Después tenemos el pistón accionador, que es para encender el piloto. Esto lo vamos a ver en clase, cuando volvamos a clases presenciales, vamos a trabajar un poquito sobre este elemento. Esto es importante, dice, vence al resorte de la unidad magnética, el pistón. Este pistón vence al resorte de la unidad magnética. Eso significa que si acá dentro está la unidad magnética, ¿qué otro elemento tendrá que estar conectado acá? Piensen, a ver. Si acá dentro está la unidad magnética y con este pistón yo venzo el resorte de la unidad magnética, ¿qué otro elemento tiene que estar conectado acá al unitrol? La termocupla. La termocupla va a terminar conectada al unitrol en contacto con la unidad magnética. El resto es el funcionamiento del sistema de seguridad que ustedes ya lo conocen. Cuando ingresa agua fría al tanque, imagínense que ingresa el agua fría al tanque, fíjense el detalle que la entrada de agua fría tiene un tubo que fuerza que el agua fría ingrese por el fondo del tacho. ¿Lo ven? No cae el agua fría acá arriba. El agua fría viaja por este tubo, ingresa al termotanque en el fondo del tacho. Ahora vamos a ver por qué. Dice, cuando ingresa el agua fría al tanque, el sistema sensible termodetector, que sería este aquí, reacciona automáticamente haciendo que encienda el quemador principal. Este irradia su alto poder calórico a la base del depósito y hacia arriba a través del tubo central de ventilación. ¿Ven? Este es el tubo de ventilación. O sea que acá tenemos una doble forma de calentar el calor. Si el quemador principal está acá abajo, va a calentar esta base del tacho, pero también, a medida que evacúe los gases quemados, las paredes de este conducto también calientan el agua, están en contacto con el agua. Y ustedes ven acá, ven esto, este zigzag. Este zigzag es algo que se llama chapa deflectora. La chapa deflectora está puesta en este tramo en particular de la ventilación y lo que hace es ralentizar, disminuir la velocidad de los gases de combustión. Al disminuir la velocidad de los gases de combustión, ¿qué logra? En el sentido de la ventilación en sí, es perjudicial, porque ustedes saben que la columna de calor lo que hace es tratar de sacar ese producto de combustión lo más rápido posible hacia afuera. Esta chapa deflectora le impide salir rápidamente. Bien, ahora, ¿por qué está esta chapa deflectora? La idea es que el gas quemado que entra a este conducto es un gas quemado caliente y precisamente en el transcurso de este conducto es cuando tiene que calentar estas paredes y calentar el agua. Entonces, cuanto más lento pase ese
gas quemado, caliente, por este conducto, más rápido va a calentar el agua. Después, ¿qué se le hace? Después tiene este sombrerete aireador, que lo que hace es un efecto Venturi, permite el ingreso de aire y la columna de calor succiona hacia arriba. O sea, una vez que sale de acá, este gas quemado, rápidamente evacúa hacia el exterior. Está hecho así, está diseñado así. Su alto poder calórico a través del tubo central de ventilación, calentando toda la masa líquida a la vez. Gracias a este sistema se produce la recuperación. Muy bien. Este detalle es importante, la medida de entrada de gas, que está acá precisamente, no conseguí una foto que se muestre, pero está de este lado, después lo vamos a ver en vivo y en directo. La medida normalmente es 3 octavos, o sea que si nosotros venimos con media, como vamos a venir casi seguro hacia el termotanque, vamos a tener que utilizar algún tipo de reducción. Y si miramos un poco las imágenes, ya habíamos hablado del aireador, salida de agua caliente, fíjense que el tubito es cortito, y ahora sí, vamos a explicar este tema de la entrada de agua fría. ¿Por qué necesito que el agua fría entre en el fondo del tacho? Fíjense dónde está el sensor. Si el agua fría entrara acá arriba, automáticamente va a tender a bajar. O sea que cae y baja. Toda esta parte me la enfriaría enseguida. Lo que significa que el sensor enseguida sensaría que la temperatura está fría y encendería. En realidad la temperatura no está fría porque está solamente esta parte fría y todo el resto del tacho está hirviendo. Por eso es que este conducto, este tubo que llega al fondo del tacho, hace que el agua fría comience a llenar de abajo hacia arriba. El agua caliente no se va a mezclar, va a haber una pequeña zona de turbulencia. Pero va a ser pequeña, va a ser horizontal la zona de turbulencia, no vertical. Va a ascender el agua fría en forma bastante pareja hasta que llegue el agua fría al sensor. Fíjense que en este caso toda esta parte del tacho va a tener agua caliente cuando el sensor comience o el sensor sense la temperatura fría y dé la orden al quemador principal a encender. Cuando el quemador principal enciende, el agua fría comienza a calentarse y a su vez el agua caliente termina de salir. Bueno, ese es el sistema. Toma de agua fría, ya lo dijimos, evitar la convección de agua prematura, esa es otra. Cuando si ingresara acá arriba no solo calentaría, sino que este calor haría que comience una convección en el termotanque. Y si en el termotanque hay una convección, ¿qué va a pasar? Se mezcla toda el agua. O sea que se entibia el agua enseguida. No mantiene el agua caliente como dijimos recién hasta lo último. Se entibiaría. Muy bien. Acá tenemos lo que habíamos dicho, que el frente o la perilla principal de un termotanque va a tener una posición de cerrado, una posición de piloto y las posiciones de temperatura de mínimo a máximo. Y este es el pulsador que acciona ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Qué acciona este pulsador? Este es el Unitrol. ¿Qué acciona este pulsador? Acciona la unidad magnética, empuja, es un pistón que empuja el resorte de la unidad magnética y permite el paso de gas hacia el piloto, cosa de que pueda quedar el piloto encendido. Eso significa que para que todo esto funcione y este pulsador realmente me deje pasar el gas, este selector tiene que estar en la posición piloto. Una vez que el piloto quede encendido, recién ahí puedo seleccionar qué temperatura voy a querer. Lo mismo que un calefactor. Válvula de alivio. La válvula de alivio es un accesorio que viene provisto con el artefacto, o sea que tiene, si viene provisto con el artefacto, ¿qué es lo que tiene? Aprobación integral. ¿Se acuerdan ese tema de la aprobación integral? Bien. Y su función es permitir el alivio de la presión de la cañería en caso de que falle el termostato. ¿El termostato qué va a hacer? Dijimos que tenía un rango de temperaturas. Termostato, por ejemplo, si yo lo pongo acá en la mínima, no sé, va a trabajar entre 60 y 70 grados. Si sensa una temperatura menor a 60 enciende y cuando la temperatura llega a 70 apaga.
Si yo lo pongo en el último, va a trabajar entre 80 y 90, o entre 70 y 90. Si sensa una temperatura menor a 70, enciende, y cuando sensa 90 grados, apaga. Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo al máximo y el termostato se rompe? Se rompe en el sentido de que pasa los 90 grados y no apaga. Bueno, explotaría la cañería. El vapor de agua generaría presión y rompería la cañería, rajaría la cañería en alguna parte. Para evitar eso, lo que tienen todos los termotanques es una válvula de alivio de fábrica. Se instala en la entrada de agua fría. Ya vamos a ver cuando volvamos a clases cómo instalarla. Otro elemento importante del termotanque, que lo vimos acá tenemos la toma de agua fría, acá tenemos la salida de agua caliente, y acá tenemos un redondelito gris que no sabíamos qué era, si era entrada, salida. Acá lo vemos el gris. Barra de sacrificio, o ánodo de sacrificio, o ánodo directamente. Barra de sacrificio o ánodo de magnesio. Dice, además de las tomas de salida y entrada de agua en la parte superior, cuenta con una tercera toma destinada al ánodo de magnesio. La función de este elemento es captar los electrones sueltos que se producen en el proceso de calentamiento del agua, evitando así que estos se adhieran a la pared del tacho y aceleren el proceso de corrosión. La barra de sacrificio se verá cambiar cada 6 meses o según lo que diga el fabricante. Cuando el tacho calienta, por acción del quemador principal, ese proceso de calentamiento de agua genera electrones sueltos, o iones. Esos iones van a ir a parar o se van a ir a pegar en los bordes del tacho. Los bordes del tacho dijimos que tenía un proceso de enlosado o proceso anticorrosivo, pero esa cantidad de iones pegaditos en el borde del tacho, además del contacto constante con el agua, que el agua de por sí con el oxígeno va a tender a oxidar, va a producir una aceleración importantísima en lo que es la oxidación del tacho. Por ejemplo, si nosotros no cambiáramos la barra de sacrificio, un termotanque de marca regular, más o menos podríamos decir que puede llegar a durar, si yo no cambio la barra de sacrificio, unos 5 años, 6 años, 8 años. Ahora, si yo regularmente cambio la barra de sacrificio y hago el purgue de agua 20 litros una vez por mes, ese mismo termotanque puede llegar a durar 20 años. ¿Ven la diferencia? Es mucha la vida útil que le da esta barra de sacrificio. Fíjense, una barra de sacrificio con el magnesio nueva, recién comprada de fábrica, y a los pocos meses. Cuando yo veo el hierro, fíjense que acá hay partes que se ve el hierro. Esto marrón, esto marrón, esto marrón, es el hierro. Cuando yo veo el hierro de la barra de sacrificio, significa que ya dejó de cumplir su función. O sea, si yo saco la barra de sacrificio y está así, quiere decir que ya se pegaron electrones a las paredes del tacho. La idea es que esté así, como mucho. Toda la barra de esta manera. Muy bien. Conexión. La conexión del termotanque puede variar en distintos diámetros. Dijimos que la salida es 3 octavos. Puede terminar, depende del termotanque, puede terminar con rosca macho o rosca hembra. Hay termotanques que la toma de gas la tienen en la base y es rosca macho, o sea, termina con un niple con rosca macho. Este que vimos tenía rosca hembra acá en la parte lateral. Acá tenemos una rosca hembra de 3 octavos. Decimos que hay otros que tienen rosca macho de media en la base. Depende del termotanque. Se puede conectar con flexible aprobado, que ya lo habíamos visto. El flexible aprobado lo vimos cuando vimos cocina, como era. Ese sí se compra en la ferretería, viene aprobado en sí mismo. Se puede conectar con caño de cobre del diámetro indicado por el fabricante. En el manual de cada termotanque nos va a decir, normalmente se usa media gas, se llama el caño, media gas, que es un poquito más grande que 3 octavos. Y también se podrá utilizar conexión rígida con unión doble.
cuando el termotanque exceda las 10.000 kilocalorías o esté expuesto a movimientos en zonas donde pueden chocarse, o una puerta que abre y puede golpearlo, automáticamente me lo exigen con conexión rígida. Bueno, sistemas de seguridad. Por tratarse de un artefacto de cámara abierta, ¿se acuerdan qué particularidad tenían los artefactos de cámara abierta? Se exigía doble sistema de seguridad. El sistema común, el que viene desde hace muchísimo tiempo, que es la termocupla y la unidad magnética, sistema de seguridad de corte por ausencia de llama. Acá tenemos la termocupla y acá iría la unidad magnética. Pero también el doble sistema. El doble sistema, ¿se acuerdan? Que podíamos variar entre dos elementos. O le agregábamos un piloto analizador o le agregábamos un sensor de humo o sensor de calor. Bueno, en el caso de el calefactor, lo más usado era el piloto analizador, no se utilizaba sensor de humo. En el caso del termotanque se utilizan los dos elementos. A veces viene con piloto analizador y a veces viene con sensor de humo. El sensor de humo, ¿dónde va a ir ubicado? De fábrica. Va a ir ubicado cercano a la salida de gases. En especial a esta parte donde tengo contacto con el ambiente. En realidad, esta parte o este aireador, ¿para qué está diseñado? ¿Para qué está creado? ¿Cuál es la función de, acá lo tenemos también, este aireador? Lo dijimos recién, que ingrese aire al conducto para producir el efecto Venturi. Ahora, mi pregunta es, ¿ese ingreso de aire al conducto puede transformarse en egreso de aire, o mejor dicho, en egreso de gases quemados hacia el ambiente, porque, vamos a suponer, la ventilación está obstruida? Si la ventilación tiene obstáculos cercanos y hace que el viento produzca el reingreso de gases, o está obstruida por algo, algún elemento que cayó o la obturó, ¿qué va a pasar? Los gases quemados tienden a ir al ambiente. Por eso el sensor de gases quemados, sensor de calor, en realidad, va a estar ubicado por acá, en alguna parte por acá. En realidad está debajo de la chapa, no lo vemos. Está debajo de la chapa, bien pegadita a esta zona. Eso quiere decir que donde vuelven los gases quemados me calientan enseguida la chapa esta. Donde calientan la chapa, el sensor de calor va a hacer que la termocupla corte. Fíjense, acá tenemos un sensor de calor con doble sensor y acá tenemos uno con simple. Fíjense que en ambos casos trabaja en conjunto con la termocupla. La termocupla, en vez de ser continua, como en este caso, fíjense que acá teníamos la parte del bimetal, ¿se acuerdan que calentaba el piloto? El bimetal generaba una corriente eléctrica que llegaba a esta punta como positivo y negativo, y acá teníamos la unidad magnética que quedaba pegada por acción de este voltaje. ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, más vale que se acuerdan porque van al examen. En este caso, fíjense que la termocupla no es continua, o sea que esta corriente que me generaría este extremo, vamos a verlo acá que se ve mejor, este extremo, la corriente que me genera este extremo, no va directamente acá, al otro extremo. Pasa por el sensor de calor y después sí llega al otro extremo. Eso quiere decir que acá me generó un voltaje, llegó acá, y cuando este sensor de calor sensa una temperatura que no tiene que sensar, corta ese paso de corriente. O sea que el voltaje ya no me llega a este otro extremo, con lo que, en ausencia de voltaje, ¿qué va a hacer la unidad magnética? Va a despegar y va a cortar el paso de gas. Todos los sensores de humo o sensor de calor trabajan en conjunto con la termocupla. En cambio, el piloto analizador no. Fíjense que el piloto analizador lo que hace, bueno, sí, trabaja en conjunto con la termocupla. Lo que hace es apagar la llama. ¿Qué es lo que no ven acá? Voy a acercárselos un poquito. ¿Qué es lo que no ven? ¿Qué es lo que no tiene? Tanto este como este. Este es un piloto, este es otro piloto, los dos son piloto analizador de oxígeno o piloto analizador de ambiente. Lo que no tienen es regulación de aire. Ustedes ven un agujerito acá, ven el mismo agujerito acá, pero no ven una chapita para
abrir o cerrar ese agujerito como en la mayoría de los pilotos, que tiene una chapita, los pilotos que no son analizador de ambiente. Este piloto analizador no tiene regulación de aire, el aire es exacto, ni más ni menos, es exacto el que necesita para generar la llama. Cuando ese aire se empobrece por acción de dióxido de carbono, monóxido, lo que fuere, cualquier otro gas que empobrece el aire o rarifica el aire, enrarece, perdón, el aire, ¿qué va a pasar? Por este agujerito, que no permite ni más ni menos entrada de aire, va a entrar aire pobre. Ese aire pobre o empobrecido va a hacer que automáticamente esta llama se apague. Porque les dije que está justito, no le sobra nada. Donde yo le tapo un poquito este agujerito con el dedo, se apaga. Para que ustedes hagan la prueba cómo funciona el piloto analizador. Donde el aire entra empobrecido, no con el porcentaje de oxígeno que tiene que entrar, automáticamente la llama se apaga. Y sí, trabaja en conjunto con la termocupla porque al apagarse la llama, se enfría la termocupla, deja de enviar el voltaje necesario y la unidad magnética corta todo el paso de gas. Muy bien. Avanzando, podemos ver que existen termotanques que tienen por aprobación integral de fábrica una salida a 90 grados. Este espaciador, aireador, es a 90 grados, la salida es horizontal. Este es el común que habíamos visto, con salida vertical. Acá está el espacio de aire, por acá ingresa el aire para hacer el efecto Venturi y acá se conectaría el conducto que normalmente es chapa galvanizada de 3 pulgadas, puede ser de 4, puede ser de 5. Pero en el caso de este que es a 90 grados, viene con aprobación integral de fábrica, no lo puedo comprar y ponérselo a cualquier termotanque. Dice el reglamento que el conducto será lo más corto posible, lo indispensable para atravesar la pared y recuperar la vertical, en el caso de que atraviese una pared. Si no atraviesa una pared, sino que va por la pared interna engrampado hacia arriba, es solamente el tramo hasta que recupera la vertical. Vamos a ver un poquito lo que dice el reglamento. Ventilación de calentadores de agua de cámara abierta. Si yo digo calentadores de agua de cámara abierta, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué artefacto o artefactos me estoy refiriendo? ¿Me estoy refiriendo a un calefactor? No, calentador de agua no es un calefactor. Me estoy refiriendo a un termotanque, indudablemente, porque está acá en la parte de termotanques, pero también calentador de agua de cámara abierta, me estoy refiriendo a un calefón. Bien, vamos a leer la reglamentación entonces para ambos, tanto termotanque como calefón. El diámetro del conducto de ventilación deberá ser siempre igual al diámetro de salida de gases del artefacto. Esto lo respeta lo mismo que en los calefactores, lo habíamos visto. Si el artefacto tiene una salida de 3 pulgadas, yo no puedo en ninguna parte del conducto ni reducirlo ni ampliarlo tampoco. No puedo decir arranco con 3 y después paso a 4 para que ventile mejor. Ese es un error que tuvieron en ese trabajo práctico donde lo preguntaba. Había un verdadero o falso que decía eso y muchos se equivocaron ahí. En realidad, si la salida del artefacto es de 3 pulgadas, debo continuar con 3 pulgadas hasta el remate. No deberá experimentar ninguna clase de angostamiento, dice el reglamento, pero tampoco de ensanchamiento. La salida del artefacto deberá tener un tramo vertical no menor a 0,50 metros. Esta es una reglamentación que vino en una circular, no está en el reglamento. Por tratarse de calentador de agua de funcionamiento discontinuo, excepto los artefactos con salida de aprobación integral a 90 grados, en cuyo caso, que era este que dijimos acá, la pendiente del tramo horizontal, en este caso sí es horizontal real. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el reglamento llamaba tramo horizontal a todo tramo que se desviara de la vertical? Sea 45 grados, se desviara un poquito de la vertical, ya era para el reglamento un tramo horizontal. En este caso sí es un tramo horizontal real, porque sale de forma horizontal desde este sombrerete a 90 grados. Excepto los artefactos cuya pendiente horizontal será del 4% hacia el artefacto. La pendiente va a ir en bajada, en caída hacia el artefacto, para que si hay algún producto de combustión
caiga en el quemador y no corroa el caño. Cuando se efectúe el cambio de dirección de una ventilación, se utilizarán, ya lo saben, codos o curvas rígidas a 45 grados. Solo se permitirá una desviación de la vertical, es decir, 2 curvas o 2 codos. 2 curvas no significan 2 desviaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un caño vertical, me desvío y recupero la vertical. Al hacer esos dos movimientos utilizo 2 curvas, pero es una desviación de la vertical. ¿Me entienden? Vengo vertical, me desvío a 45, recupero la vertical. Utilizo 2 curvas para eso, pero es una sola desviación. El tramo horizontal no deberá superar los 2 metros de longitud. Esto lo decía el reglamento cuando se permitía tramo horizontal, directamente horizontal. Hoy por hoy, si no existe otra posibilidad, ¿se acuerdan que dijimos lo mínimo indispensable para atravesar la pared? Supongamos que el termotanque me queda a 1 metro de la pared y tengo que atravesar esa pared, no me queda otra, por ejemplo, porque estoy en un edificio, no puedo salir vertical porque me encuentro con el departamento de arriba. Entonces, o monoblocks. Entonces, ¿qué hago? Bueno, Camusi me puede permitirme estos 2 metros de longitud, como lo decía el reglamento anteriormente. A menos que sea un caso así muy particular, esto no va más. Los cambios de dirección van a ser a 45 grados siempre, y en el caso de la aprobación integral a 90 grados, del sombrerete del aireador a 90 grados, solamente voy a poder atravesar la pared. Una vez que ese tramo horizontal terminó, que recupero la vertical, misma reglamentación que ustedes lo saben, debe superar 1,5 veces el tramo horizontal. O sea que si este tramo es de 50 centímetros, el vertical mínimo que voy a tener acá es de 75, 1,5 veces. Si esto es de 1 metro, el tramo vertical va a ser de 1,5 metros. Si esto tengo que utilizar los 2 metros y Camusi me lo aprueba, el tramo vertical va a ser de 3 metros mínimo hasta el remate. Cuando la ventilación a 4 vientos remate en una terraza accesible a personas, esto también ya lo vimos en calefactor tiro natural, el remate deberá superar 1,80 m sobre el nivel de terraza y va a tener una protección mecánica. Remate doble aleta reglamentario. En el caso del termotanque no viene con sombrerete con aprobación integral. ¿Se acuerdan qué artefacto venía con sombrerete con aprobación integral? El tiro balanceado horizontal y también el tiro balanceado vertical, que venía con los dos sombreros muy parecidos al doble aleta, pero venían en la cajita. En este caso no. El termotanque va a tener, o se le va a colocar, un sombrerete reglamentario doble aleta. En el caso de que la ventilación quede engrampada, esto es importante, que no quede embutida, sino que quede engrampada al exterior de la pared, deberá quedar separada 5 milímetros de la pared. Existen unas grampas, que ya las hemos mencionado, que son las grampas Magarí, que se permiten para lo que sería cañería de gas, si bien no son reglamentarias porque no cumplen con las condiciones reglamentarias, se permiten para lo que es cañería de gas y por supuesto para ventilaciones sí se permiten porque cumplen con todos los requisitos. En la parte de estampado de la grampa, donde tenemos la parte del tornillo que se inserta en el Ramplus o en el taco Fisher, y la parte de la media caña donde va el caño, ahí al medio tenemos 5 milímetros, ya la misma grampa los tiene. A ver, les voy a mostrar una grampa. Acá tenemos una grampa Magarí. Fíjense, en el caso, esto sería para la instalación de gas. La instalación de gas, yo voy a utilizar estas gomas que son el aislante dieléctrico que me pide el reglamento. En el caso de las ventilaciones de artefactos, los caños de ventilación de artefactos, conductos, no voy a utilizar estas gomas porque se quemarían por el calor. Se utiliza la grampa sin la goma. Y esto es lo que yo les decía. ¿Ven? Esta parte de estampado, donde está unida lo que sería la media caña, donde se va a insertar el caño, con el tornillo que va a ir a la pared por medio de un Ramplus o un taco Fisher, tiene este nodo de 5 milímetros. Eso permite separarme 5 milímetros de la pared, como lo dice el reglamento.
el caño va a quedar separado a 5 milímetros de la pared. Volvemos al apunte. Debe quedar fijada mediante grampas reglamentarias, siendo como mínimo una grampa cada 1,50 m o una grampa por tramo. Esto es ambiguo, porque si yo pongo una grampa cada 1,50 m, no estoy poniendo una grampa por tramo en el sentido de que los tramos vienen de 1 metro. Los tramos estándar de chapa galvanizada vienen de 1 metro. Si yo utilizo esta parte del reglamento y digo pongo una grampa cada 1,50 m, cualquier inspector me puede desaprobar porque no tiene la grampa por tramo. Entonces, cuando los tramos son estándar, utilizo esta parte del reglamento donde dice una grampa por tramo. Cuando los tramos no son estándar, que yo hice hacer una ventilación y es un tramo de 6 metros entero, sin ningún tipo de unión, bueno, ahí va una grampa cada 1,50 m. Deberá quedar separada asimismo 0,15 metros de marcos combustibles. Si yo tengo un marco de una ventana que es combustible, ese conducto de ventilación tiene que quedar separado por lo menos 15 centímetros de ese marco combustible. Del reglamento extraemos. Acá también fíjense que la reglamentación es para los dos: calentadores de agua instantáneos, calefones, y de acumulación, termotanques. O sea que piénsenlos o anótenlos, ahora que ustedes están armando el apunte de teoría, anoten esta reglamentación para los dos artefactos, tanto para el calefón como para el termotanque. Podrá instalarse artefactos, o sea calentadores de agua, en los ambientes siempre que cumplan los requisitos. En el caso de cocina, ¿cuándo puedo instalar un calentador de agua en una cocina? Cocina es el espacio donde yo cocino, no cocina el artefacto. Tienen que tener como mínimo un volumen de 7 metros cúbicos. Los metros cúbicos se multiplica el ancho de la cocina por el largo de la cocina por la altura de la cocina. Ahí extraigo los metros cúbicos. Entonces tienen que tener como mínimo 7 metros cúbicos. Bueno, después lo vemos los del capítulo 7 cuando lleguemos. Calentadores de agua de cámara abierta que evacúen los gases de combustión a través de conductos colectivos, no me interesa porque todavía no lo vimos. Acá, en espacios para cocinar. Cuando hablamos de monoambiente, fíjense que acá habla de departamentos u oficinas de ambiente único. Ambiente único es monoambiente. Son los departamentos funcionales. ¿Cómo son los departamentos funcionales? No tienen división entre lo que sería el dormitorio y la cocina, es todo un mismo ambiente. Eso es grave. ¿Por qué? Porque todo lo que sería el riesgo de gas no queda en la cocina alejado del dormitorio, sino que está en el mismo dormitorio. Por eso es que tiene una reglamentación especial. Entonces, queda claro que nos estamos refiriendo a departamentos funcionales donde la cocina y el dormitorio son un mismo ambiente, u oficinas comerciales. Las oficinas comerciales que tienen cocina también son consideradas monoambientes. Dice que se podrá instalar calentadores de agua cuando su consumo no exceda de 9.000 kilocalorías. Esto es bastante poco en el caso de un calefón, que los calefones estándar son de 20.000 kilocalorías, 19.000, 22.000, y bastante mucho en el caso de los termotanques, donde un termotanque estándar estamos hablando de 8.000 kilocalorías, 5.000, 6.000, 4.000. Muy bien. ¿Vienen calefones de 9.000 kilocalorías hora? Sí vienen. No de todas las marcas, hay muy poquitas marcas que lo siguen fabricando, pero vienen calefones de 9.000 kilocalorías hora. ¿Por qué hay pocas marcas que lo siguen fabricando? Porque en realidad se opta por termotanques en estos ambientes. Va a tener un dispositivo de seguridad por falta total de llama, por ausencia de llama. Es la termocupla y la unidad magnética. En este caso, una reglamentación posterior que ustedes ya la vieron indica que para estos artefactos también va a llevar un doble sistema de seguridad, artefactos de cámara abierta. El ambiente, dice, deberá tener como mínimo 30 metros cúbicos. ¿Se acuerdan? Acá en cocinas dijimos que podía tener 7 metros cúbicos, pero cocinas que no sean de monoambiente. El monoambiente, la cocina y el dormitorio es lo mismo.
Entonces cambia la reglamentación y me dice que el monoambiente tendrá que tener 30 metros cúbicos como mínimo para poder instalar este espacio para cocinar o este termotanque en el espacio para cocinar. Muy bien. Actualización del punto B. También deberá contar con un segundo sistema de seguridad, bueno, ya lo dijimos, y ventilar indefectiblemente a los 4 vientos. También lo sabemos por qué. ¿Por qué debe ventilar a los 4 vientos, tanto el termotanque como el calefón? Por tratarse de un artefacto de funcionamiento discontinuo. Bien, otra cosa que dice el reglamento es, junto a la llave de paso correspondiente, el artefacto va a tener una chapa litografiada. Se suele hacer en policarbonato o en acrílico, como los trofeos, esas plaquitas de los trofeos, pero la chapa litografiada es lo que dice el reglamento. Si ustedes la hacen litografiada, no hay ningún inspector que pueda venir y decirles te rechazo la instalación porque la chapa no es litografiada. Construida en material inoxidable, firmemente fijada y con una leyenda, no la peguen con Fastix a la pared, y con una leyenda perfectamente legible que diga importante mantener cerrada esta llave cuando el ambiente contiguo se utilice como dormitorio. La frase tiene que ser exactamente esta, no cambiarle ninguna palabra. Esa chapita va a ir firmemente fijada cerca del artefacto. Exigencias de instalación. No se podrá instalar en ningún calentador de agua en nicho que no esté aprobado para tal fin. En el caso del calefón, esos nichos van a ser abiertos y sin tapa, o sea, sin tapa. Cuando se trate de calentadores de agua de acumulación, ¿cuáles eran esos? Calentador de agua de acumulación, termotanque. Podrá instalarse en armarios. Armarios nosotros los llamamos gabinetes. Esos gabinetes que vemos en el patio donde instalamos o están instalado el termotanque, tiene una cierta reglamentación. Primero, la llave de paso, la llave de corte debe quedar accesible desde el exterior. Es la llave de paso de la instalación. Accesible a la vista e identificable con el artefacto. Esas serían las 3 cualidades, si quieren anotarlas. El armario será de material incombustible. Puede ser de chapa, puede ser de material, ladrillos, puede ser de material prefabricado, pero sí o sí material incombustible. No puede ser de madera. Dispondrá de una ventilación independiente a la del propio artefacto, una ventilación en el gabinete, inferior y superior de 100 centímetros cuadrados de área libre. 100 centímetros cuadrados serían 10 centímetros por 10 centímetros, pero como lleva una rejilla aprobada, va a ser de 20 por 20. 20 por 20 y el espacio libre de la rejilla va a ser 100 centímetros cuadrados, el espacio de pasada de aire. ¿Dónde ubico esa rejilla? En realidad, el reglamento no lo dice. Camusi muchas veces me permite que esa ventilación esté en las puertas del gabinete, pero si ustedes tienen la posibilidad de amurar las ventilaciones a la mampostería, que ese gabinete no está embutido en la pared sino que está sobresalido de lo que sería la línea de construcción, ustedes tienen la posibilidad de amurar la rejilla, una inferior, una superior, a lo que sería la mampostería del gabinete. Si pueden hacerlo de esa manera, mejor, y cruzadas. Si no, pueden hacerlo en la puerta, pero siempre está la posibilidad de que Camusi rechace. Los calentadores de cámara abierta no se instalarán en ningún caso sobre piletas, cocinas o lavabos o cualquier otro artefacto sanitario. Yo no puedo instalar un calefón o un termotanque encima de una pileta, una bacha de cocina o un lavabo en un lavadero, una pileta de un lavadero, excepto que sea de tipo tiro balanceado. ¿Se acuerdan que los artefactos de tiro balanceado qué particularidad tenía? No interactuaban con el ambiente. Al no interactuar con el ambiente, no necesitan tomar aire del ambiente. Si no toman aire del ambiente, no importa que el aire venga con vapor. En el caso de un artefacto de cámara abierta, ese vapor que le está ingresando en la parte inferior hace que la combustión no sea ideal. Comienza a generar gases quemados como monóxido de carbono, interfiere en lo que sería una perfecta combustión. Por eso está prohibido. Muy bien. Hasta acá
termotanque. Y antes de pasar a calefón, quería mostrarles lo que sería la rejilla aprobada. Fíjense que es de 20 por 20, pero el área libre son estas ranuras. De 20 por 20, si fuera un espacio de 20 por 20 abierto, serían 400 centímetros cuadrados, pero en realidad con estas aletitas que tiene y ese aire que pasa solamente por esos orificios de la aletita, tengo 100 centímetros cuadrados de área libre, de paso de aire de un lado al otro. 100 centímetros cuadrados. La de 20 por 20 tiene 100 centímetros cuadrados. Tienen que fijarse que tenga la matrícula. Ahí la ven. Matrícula, número, porque esa matrícula, ese número de matrícula va en el plano. Si no estuviera el número de matrícula, me rechazan el plano. Bueno, ahora sí, vamos con el elemento calefón. La gran diferencia entre el calefón y el termotanque es que no posee un depósito de acumulación, como en el caso del calentador de agua por acumulación. Llevaba un depósito o tacho donde el agua se acumulaba, lo vimos recién. Bueno, el calentador de agua instantáneo o calefón no tiene ese depósito. Vamos a ir viendo los elementos principales y vamos a ver por qué se cambia o cómo se reemplaza ese depósito de agua. Este elemento es el que reemplaza el depósito de agua, la serpentina. Esta serpentina, que son estos cañitos que ustedes ven en forma de espiral, esta serpentina se monta o va montada, soldada, sobre una camisa, que sería la chapa. Muchas veces se llama camisa a todo el conjunto. No les puedo decir que está bien o que está mal. En realidad la forma correcta sería: la serpentina es este caño de chapa, de cobre, montado sobre esta camisa de chapa. Esa sería la forma correcta. Pero por una cuestión práctica, cuando sale el repuesto de estos calefones, a todo este elemento se le llama camisa. Así que bueno, ustedes sabrán cómo decirlo. Muy bien, va a permitir el calentamiento del agua por radiación y por conducción. ¿Qué ven aquí abajo? Aquí abajo vemos el quemador principal. Ese quemador principal va a producir una llama que ingresa por dentro de la camisa, por dentro de esta chapa, calienta esta chapa. Entonces ahí tenemos la radiación primero, cómo ese calor se irradia y calienta la chapa. Pero también la conducción, porque esa chapa galvanizada o de otro material, puede ser de aluminio, esa chapa va a calentar estos cañitos de cobre. Y los cañitos de cobre, a su vez por conducción, van a calentar el agua que está pasando por dentro de ellos. Muy bien. En la toma de agua fría irá conectado un portadiafragma o cámara de agua, también llamado presostato. Esta cámara de agua tiene dentro un diafragma. Dice, cuya función es la de encendido y apagado del quemador principal de acuerdo a una determinada presión del caudal de ingreso de agua, presostato. El diafragma en su interior accionará un pistón venciendo un resorte permitiendo el paso de gas. Muy bien. Estos son los diafragmas que van aquí adentro. Este es el portadiafragma o cámara de agua, donde vemos dos cañitos, uno por la parte inferior, uno por la parte superior, pero en realidad no pasa agua por aquí adentro. Estos cañitos llevan agua. Este trata de insuflar agua y este succiona porque está más arriba. En el otro extremo vamos a ver, después creo que, a ver si lo tenemos por aquí abajo, sí, acá. En el otro extremo de estos cañitos vemos una pieza donde uno está más abajo y uno está más arriba. Esta pieza, junto con la conformación interna de la pieza y la forma como se conectan aquí, uno más abajo y uno más arriba, hacen que se produzca un efecto de succión, un efecto Venturi del agua y un efecto de succión dentro de la cámara de agua portadiafragma. Ese efecto de succión va a hacer que la goma que está acá tienda a ascender. La succiona el paso de agua. Cuanto más agua pase,
por este caño, que es el ingreso de agua al calefón. Cuanto más agua pase, más velocidad tenga el agua que pase, porque recordemos que el diámetro es el mismo. Para lograr más cantidad de agua, lo que tenemos que aumentar es la velocidad. Entonces, cuanto más velocidad tenga el agua que pasa por este caño, mayor va a ser el efecto Venturi que van a generar estos dos cañitos, y mayor va a ser la succión que se realiza sobre esta goma que está aquí adentro hacia arriba. Esa succión va a hacer que este perno, en este caso funciona exactamente al revés, este en particular, este sí empuja hacia arriba, este es al revés, van conectados al revés los cañitos, lo que hace es tirar de este resorte, la succión es hacia adentro, no hacia afuera, no empuja sino absorbe, la succión es hacia adentro, se encoge el resorte y esta guarnición deja pasar el gas. Este caso es exactamente inverso. Bien. Fíjense lo que dice aquí. El diafragma en su interior accionará un pistón venciendo un resorte. En este caso es tirando y en este otro caso es empujando. Pero en cualquiera de los dos casos la función es la misma. Esta guarnición deja pasar el gas. Por eso es un artefacto de funcionamiento discontinuo. Este quemador principal se va a encender y se va a apagar de acuerdo a lo que mande este elemento, que es el presostato. Cuanto más presión, más velocidad tenga el agua, mejor va a ser la acción de este diafragma de goma. ¿Qué va a pasar con este diafragma de goma? Se va a poner viejo. La goma, cuando se pone vieja, se pudre. Ustedes saben que la goma se pone como babosa y se estira. Imagínense que esta goma, que tiene que subir y bajar de acuerdo a la presión del agua, se estira y se pone babosa, vamos a tener un problema. Es el mayor de los problemas de los calefones, el diafragma. El diafragma es de goma, no hay otro material. Hay algunos que vienen de fibra en algunas marcas, o de goma con fibra, que resisten un poco más, pero el tema es que el diafragma se va envejeciendo. Cuando envejece, el calefón va teniendo cada vez menos llama, hasta que en pleno invierno resulta que el agua no se calienta. ¿Y qué pasó? ¿Qué no pasó? Bueno, se cambia el diafragma. Fíjense que tiene en este caso 3 tornillos, en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos. Están de abajo, se ven la cabecita del tornillo acá, la punta del extremo. De abajo estaría para abrirlo. El tema es que a veces se me incomoda trabajar acá atrás. Imagínense si este elemento está colocado de manera que los tornillos me queden en la parte trasera o cubierto con algún otro elemento, se me complica desarmarlo. Entonces, ¿qué se hace? Se retira, se quita este tornillo, se quitan los dos cañitos y se retira el portadiafragma completo y se trabaja afuera, así, sobre la mesa. Si pueden evitarlo, mejor, porque al hacer eso, para poder sacarle los cañitos, ustedes le tienen que hacer fuerza, modifican la posición en la que estaban. Después, cuando los vuelven a colocar, pueden ser que se barra la rosca de entrada, tienen que ser muy cuidadosos, o que directamente no sellen nunca más. O sea, sellaron en su momento y ahora ustedes los colocan y empieza a perder la gotita de agua, la gotita, y por más que ajusten, esa gotita sigue perdiendo hasta que ajustan demasiado y barren la rosca. O sea que si pueden evitar tocarlos, estos cañitos, mejor, y más si el calefón es viejo. Pero si no pueden desarmar el portadiafragma y no pueden cambiar el diafragma con la cámara de agua puesta, la tienen que sacar al exterior así, corriendo el riesgo de los cañitos. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Un selector de temperatura. Selector de temperatura, fíjense que las posiciones respeta las del termotanque. Vamos a tener una posición de cerrado, una posición de piloto, y en este caso no hay un pulsador, sino que la misma perilla en la posición de piloto se empuja hacia adentro. Ejercemos una presión, solamente en la posición de piloto va a ir hacia adentro, que es en la posición donde me permite el paso de gas, y yo al empujar lo que estoy venciendo es el resorte de la unidad magnética. El resorte de la unidad magnética
para poder encenderlo. En este caso tiene un encendido piezoeléctrico, pueden ser que no lo tengan, va a depender del modelo del calefón. A veces va a ser accionado piezoeléctrico con acción mecánica o a veces va a ser con una pila. El punto número 4 ya lo vimos en termotanque. El sistema de seguridad es doble, exigido por resolución, donde va a tener el de corte por ausencia de llama, termocupla y unidad magnética, y sensor de humo o piloto analizador. En este caso el sensor de humo va a ir ubicado en esta parte, que es donde se conecta el conducto de ventilación, de 4 pulgadas en este caso. Va a tener también un ingreso de aire con 2 chapas deflectoras que suelen ser semicirculares, a veces son diagonales, dependiendo el modelo del calefón. Y en ese lugar, cerquita de esas chapas deflectoras, va a ir el sensor de calor, el sensor de humo, que es un sensor de calor. Cuando se calientan esas chapas, que en realidad la función es ingresar aire frío al conducto, cuando se calientan esas chapas en demasía, significa que está saliendo producto de combustión por donde tendría que entrar el aire. Por el mismo motivo, obstrucción en lo que sería el conducto de ventilación o el remate. Y ahí es donde el sensor de humo, mismo sensor que vimos en termotanque, va a cortar el voltaje de la termocupla. O también puede llevar piloto analizador. En el caso de calefón es más común encontrar sensor de humo o sensor de calor en vez de piloto analizador. Poseerá un quemador secundario, el famoso piloto, que cumplirá la función, ya lo sabemos, calienta la termocupla, mantiene la columna, ignición del quemador principal y encendido piezoeléctrico, o electrónico en el caso de que llevara pila. Existen calefones sin llama piloto, atención con esto. Recordemos que hasta ahora nosotros sabemos cómo funcionan todos los artefactos, todos igual. El piloto calienta la termocupla, lo enciendo por medio de una bujía, y una vez que el piloto está encendido y la termocupla está caliente, eso no se apaga a menos que yo lo apague o que se rompa algún sistema. Caso contrario, siempre está encendido el piloto, siempre. Yo puedo prender el calefón abriendo el agua caliente, se enciende el quemador principal y se apaga el quemador principal y el piloto sigue encendido. Existen calefones sin llama piloto. Entonces le quitamos este elemento al calefón. Si le quitamos este elemento y abro el agua, ¿cómo se encendería el quemador principal? Vamos a leer. Existen calefones sin llamapilotos o quemadores secundarios. El diafragma, en este caso, ocasionará el paso de gas al quemador principal y también accionará un mecanismo de encendido eléctrico o electrónico mediante una o varias bujías sobre el quemador principal. Las bujías se accionarán mediante un acumulador o pila. ¿Qué indica esto? Indica que si la pila está funcionando, todo el sistema va a funcionar. Cuando la pila quede sin carga, o a veces van enchufados, cuando se corte la electricidad, la corriente de la casa, y yo abro una canilla, ni se va a abrir el paso de gas, ni se va a accionar el mecanismo de encendido. Tiene un sistema de seguridad con respecto a eso. Quemador principal. Hablamos de quemador principal y sin embargo yo acá veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quemadores. ¿Cómo es esto? Entonces tenemos un quemador secundario y 8 quemadores principales. ¿O serán todos secundarios? Quemador principal. La función de los quemadores que conforman el quemador principal. Ahí se aclara la duda. Todos estos quemadores conforman el quemador principal. Cuando yo hablo del quemador principal de un calefón, me refiero al conjunto de quemadores que lo conforman. En este caso, el quemador principal está formado por 8 quemadores. Pero, ¿son 8 quemadores principales? No, es un quemador principal. La función de los quemadores que conforman el quemador principal de los calefones es el de intercambio de calor con el agua a través de la radiación de calor hacia el agua que circula por la serpentina. Ya lo explicamos hoy con serpentina. Cada quemador poseerá un inyector individual
los cuales irán montados sobre un barral. Fíjense en este esquema, allá atrás vemos el barral, no sé si lo llegan a ver, es cuadrado, rectangular mejor dicho, y cada uno de estos quemadores van montados sobre ese barral. Dentro de ese barral tengo los inyectores, va a ir un inyector por cada uno de los quemadores que conforman el quemador principal. O sea que voy a tener 8 inyectores, 8 quemadores y todo ese conjunto lo llamo quemador principal. Bien. Radiador intercambiador. Nosotros hablamos de la camisa, dijimos que este calor, fíjense que acá la camisa está mal montada, con lo que este quemador está dando fuera de la camisa lo que sería un desastre, completamente un desastre, porque el cobre no puede recibir calor directo del quemador. Esto en cuestión de un par de meses se pincha este caño de la serpentina, se va carcomiendo el cobre, se pincha el caño y empieza a perder agua y queda inútil la serpentina. Bien, si yo tengo una camisa por donde el calor se intercambia, dijimos, esa camisa tomaba calor, esa chapa tomaba calor, por conducción calentaba el cobre de los cañitos de la serpentina y los cañitos calentaban a su vez el agua. ¿Necesito algo más? Sí, hay otro elemento para intercambiar el calor que se llama radiador intercambiador. Este es la camisa vista de adentro y de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, acá están las conexiones, es como darlo vuelta, ¿no es cierto? ¿Entienden la figura? Esta es la parte de abajo, esta es la parte de la conexión de agua que va abajo del calefón, esta es la parte de arriba. Fíjense lo que hay en el fondo de esa camisa. Hay como un radiador, esto lo pueden haber visto en varios elementos. Radiador del auto, radiador del aire acondicionado, de la heladera. Bien. ¿Cuál es la función de este radiador? La función es captar el calor que va a pasar por acá. ¿Qué es lo que pasa por acá? ¿De dónde viene ese calor? Viene del quemador principal y va hacia arriba, se dirige hacia la ventilación de productos quemados. En este caso, los productos de combustión pasan a través de este radiador y calientan estos 3 cañitos que son parte de la serpentina, la parte superior de la serpentina. Este elemento se encuentra en la parte superior de la serpentina, concentra el calor procedente de los gases de combustión antes que estos entren en el conducto de evacuación. Muy bien. Conexión. ¿Cómo se conecta un calefón? Normalmente el artefacto supera las 10.000 kilocalorías, por lo que su conexión será indefectiblemente rígida. Ahora, ¿hemos visto calefones conectados con flexible aprobado? Sí, hemos visto. ¿Es reglamentario? Sí y no. ¿Por qué? Porque si bien la reglamentación, esta circular que les comenté, habla de artefactos mayores a 10.000 kilocalorías, se recomienda su conexión rígida. Por otro lado, el flexible aprobado, cuando lo aprueban para artefactos sin importar la cantidad de calorías, no tiene una limitación de calorías, el flexible aprobado. ¿Dónde nos deja esto? Nos deja en un gris del reglamento que puede ser utilizado en su favor o en su contra. Por ejemplo, si ustedes tienen problemas con Camusi regularmente porque no aprueban las obras, ustedes van a parar a Enargas a denunciar a Camusi que no me aprueba tal cosa que es reglamentaria. Enargas interviene, Camusi termina aprobando esa obra porque Enargas intervino, quedó todo un acta del asunto. La multa, obviamente, que cada vez que estas actas van a favor del matriculado tiene que pagar Camusi al Enargas. Todo eso hace que yo tenga una relación con Camusi que no es la óptima. Entonces, si yo tengo un calefón y es de 20.000 kilocalorías y lo conecto con flexible aprobado, por más que el flexible esté aprobado, el inspector me lo desaprueba, obviamente, diciendo que el artefacto supera las 10.000 kilocalorías. Ahora, si mi relación con Camusi es excelente, no va a pasar nada que yo conecte un calefón con flexible aprobado. Bueno, esta conexión rígida consta
de una unión doble, niples, caño epoxi, accesorios para lograr la conexión. Pero si yo conecto con flexible aprobado, en el caso de que la distribuidora permite una conexión flexible, ya sea por flexible aprobado o con caño de cobre con aprobación integral con el artefacto, eso puede pasar, que el artefacto venga de fábrica con un cañito de cobre ya con la forma para conectarlo a la pared con una plantilla. Muchas veces los artefactos europeos importados vienen así y viene con aprobación integral, puedo conectarlo con ese caño de cobre. Pero en este caso, como toda conexión flexible, el artefacto deberá quedar firmemente fijado, como el caso de un calefactor. Recordemos cuando conectábamos el calefactor, que se conectaba con cañito de cobre o flexible aprobado, nosotros teníamos que fijar perfectamente ese artefacto por medio de todos los tornillos que el fabricante me provea, no 1 o 2 o más o menos, le pongo 3 porque el cuarto es difícil. No, si lleva 4 le pongo 4. En el caso del calefón, el tema es que muchos calefones no vienen para fijarlo de forma bien firme a la pared, sino que viene para colgarlo en unos pitones L. Si yo cuelgo el calefón en el pitón L y lo conecto con flexible aprobado, obviamente el calefón se mueve, se va a mover para cualquier lado. ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que inventar, le tengo que generar un sistema de fijación. Tal vez, si no tiene los agujeritos hechos, agujereando el fondo de la chapa del calefón, la chapa de fondo del calefón, y agregándole un par de tornillos de fijación con ramplus a la pared. Otro elemento reglamentario a considerar es que la altura de fijación del calefón será de forma tal que el quemador principal no quede a una altura superior a 1,80 m ni menor que 1,50 m sobre el nivel de piso. Acá lo tenemos. Esta línea normalmente se mide de la abertura del piloto, que más o menos coincide con la línea del quemador. Pero esta línea de quemadores tiene que quedar exactamente en ese rango, no menos de 1,50 y no más de 1,80 del piso. Los calentadores de agua instantáneo por acumulación, ya sea calefones o termotanques, entonces no se instalarán sobre piletas, ya lo habíamos visto, excepto de un calefón tiro balanceado, ya lo habíamos visto. Muy bien. En el caso de que el calefón a instalar sea de tipo tiro natural, estará acompañado de una rejilla de reposición de oxígeno. Eso lo vamos a ver cuando veamos ventilación de ambiente. Pero por lo pronto ustedes ya saben que si tanto el calefón como el termotanque también tiro natural, consumen oxígeno del ambiente. Todo artefacto tiro natural, recordemos que evacúa los gases quemados al exterior mediante un conducto que está perfectamente sellado, con lo que no genero gases quemados dentro del ambiente, pero sí, al estar abierta la cámara de combustión, recuerdan, en la parte inferior, va a tomar oxígeno del ambiente, va a consumir oxígeno del ambiente. Entonces necesita una rejilla de reposición de oxígeno. Las rejillas se llaman rejillas de ventilación, siempre, no existe la palabra rejilla de reposición. Yo en el apunte lo pongo así para que ustedes lo entiendan, pero en los planos de Camusi, y cuando hablemos con un inspector de Camusi, cuando se refiere a la rejilla inferior, me la nombra como rejilla de ventilación. Te falta la rejilla de ventilación inferior. Y no le voy a decir, no, es la de reposición. No, se llama rejilla de ventilación. Pero para que ustedes entiendan a cuál me refiero, a veces escribo en los apuntes rejilla de reposición. Pero en este caso, la manera correcta de llamarla sería una rejilla de ventilación inferior del ambiente. Así se llama la de reposición de aire. Cuando veamos la tabla 752, vamos a aprender a calcular, según el termotanque, según el calefón, según las calorías, de qué sección o qué cantidad de aire libre va a pasar por medio de esa rejilla. También podemos encontrar calefones de tipo tiro balanceado, que nos permitirán colocarlos donde se requiera independizar el consumo de oxígeno del ambiente que ocupa. Por ejemplo, yo puedo instalar un calefón en una cocina, un calefón tiro natural común y corriente en una cocina. Puedo instalarlo en un garage,
puedo instalarlo en un living, no va a quedar lindo, pero puedo instalarlo en un comedor, puedo instalarlo en una sala, puedo instalarlo en un salón. Pero si yo quiero instalar ese mismo calefón en un baño, porque no tengo otro lugar y porque me queda cómodo y quiero instalarlo en un baño, no voy a poder instalarlo, un tiro natural, pero sí voy a poder instalar en el caso de que sea tiro balanceado. En realidad no es que se utilice este artefacto, el tiro balanceado, más que nada no por el ambiente, sino por la ventilación, porque muchas veces no tengo la posibilidad de ventilar a los 4 vientos sobre el techo o terraza. ¿Por qué? Porque la casa tiene 3 pisos, es un monobloc, es un edificio, por lo que sea. Si yo no tengo posibilidades de ventilarlo hacia arriba, a los 4 vientos, tengo que ventilarlo de forma horizontal, y el único que me va a permitir ventilar de forma horizontal es el tiro balanceado horizontal. También está el tiro forzado, pero ese lo vamos a ver en clase porque es un artefacto muy particular y con muchos problemas que tendríamos que tratar de evitar recomendarlo o colocarlo. Bien, vamos a ver entonces un poquito lo que es el tiro balanceado. El calefón aspira aire fresco para la combustión y expulsa los gases quemados por el remate de ventilación. Este es el sombrerete, ingreso de aire fresco en la parte inferior, salida de gases quemados en la parte más externa y superior. ¿Para qué? Para que no se produzca el reingreso. Recuerden siempre que los gases quemados tienen menor densidad y van a tender a ascender, mientras que el aire fresco va a ingresar limpio. Permite adaptarse a todas las posiciones y espesores de pared. La ventilación está fabricada en acero enlosado, se parece mucho a las ventilaciones de los calefactores TBH. ¿Se acuerdan del calefactor TBH que tenía el sombrerito enlosado? Bueno, no se altera por el uso y condiciones climáticas. Condiciones climáticas normales. Ojo con este asunto, porque si ustedes tienen una casita en monte al lado de la playa, a media cuadra de la playa, y ustedes colocan este calefón, a los 3 años no tiene más ventilación. Repito, a los 3 años no tiene más ventilación. El agua marina, la bruma marina, es terrible como oxida. El enlosado no lo aguanta, ningún enlosado. En ese caso es preferible colocar un tiro natural y saber que cada un año y medio va a haber que cambiarle los conductos. La unidad interior se encuentra hermetizada para que consuma aire del exterior. Para colocarlo, ustedes van a ver estos esquemas que yo puse acá. Acá tenemos con salida posterior, acá está el calefón, acá está el frente del calefón, acá tengo la perilla, acá está el frente del calefón, y acá tengo la parte de la pared, la parte posterior, la parte de atrás del calefón. Bueno, ahí en la parte de atrás va conectado este sombrerete, la ventilación. Pero también tengo, fíjense, este es el frente del calefón, y tengo posibilidad de salida lateral derecha, salida lateral izquierda. Hay algunos calefones que me permiten salida lateral. ¿Cuándo voy a utilizarlos? Bueno, cuando requiera salida lateral. Por ejemplo, la pared de fondo no me da a ningún lado, me da a un lugar que es cerrado, y la lateral me da al exterior. Puedo utilizar esta opción. Instrucciones de instalación en los manuales. No hay una instrucción estándar, sino que cada manual, acá les muestro cómo sería un manual, cada manual va a tener un desglose, un despiece del artefacto y cómo va a ir armada su ventilación. Incluso hay manuales que están los pasos de armado de la ventilación, cómo ir sellando, porque esto tiene que ir todo sellado, cómo ir sellando, con qué ir sellando, qué poner primero, qué poner después. El mismo fabricante lo explica bien detallado, porque el funcionamiento del artefacto depende exclusivamente de que todo esto esté bien sellado y esté bien colocado. Muy bien, hasta aquí la clase de calefones. La clase que viene vamos a estar viendo
ventilaciones, vamos a ver ventilaciones de artefactos, ventilaciones de ambiente, y ya dentro de las ventilaciones va a entrar contenido de segunda categoría. Así que muy atentos a las clases y más que nada a generar el apunte de clases. Espero que lo vayan teniendo al día. A partir de esta clase que ustedes van a ir apuntando durante esta semana, el viernes les voy a enviar un trabajo práctico. Un trabajo práctico para trabajar sobre termotanque y calefón. Y ya la otra semana les envío la nueva clase de teoría. Que tengan una buena semana y recuerden que ya estamos en septiembre, mediados de septiembre. Faltan menos de 3 meses para que terminen las clases. Ya hicieron toda la parte difícil. A ponerle garra y a terminar. No quiero que nadie se quede en el camino en estos últimos meses, que ya no queda nada. El año que viene vamos a hacer 1 mes, 2 meses, lo que diga el Ministerio de Educación, lo que nos obligue de forma presencial, como para terminar el curso y que ustedes puedan hacer la práctica, y van a poder tener el curso aprobado. Por eso no es momento de rendirse. Les mando un abrazo.